bien, ya pasamos las 11, o sea que estamos en la segunda hora de nuestro programa y estamos en comunicación con Elio Del Rey, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, más conocida como ADIMRA, ¿no? Más fácil. Elio, buen día, Darío Río, te saluda. Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, hay una noticia que vamos a empezar por ahí, por la noticia dura, ¿no? Pero que tiene que ver con la eliminación del CIBU, ¿no? De este control que había de importaciones, estas que incluye tanto maquinaria como, hasta, decíamos yo, hasta barcos, ¿no? ¿Cómo lo reciben ustedes, ADIMRA? Bueno, realmente nosotros estamos muy preocupados con este nuevo decreto que modifica la importación de maquinaria usada, porque lo que tenemos que decir claramente es que de lo que estamos hablando es de maquinaria usada, ¿no? Flexibiliza de una manera muy, pero muy fuerte el ingreso de maquinaria usada a la Argentina, lo cual lo vemos preocupante por dos lados. Primero, por la seguridad de las personas, digo, porque cuando hablamos de maquinaria usada, también estamos maquinaria y equipo, ¿no? También estamos hablando de equipamiento médico, por ejemplo. Ingresar equipamiento médico usado, sin controles, sin ningún tipo de verificaciones, pone realmente en duda que eso pueda cumplir con el objetivo que se trae, que es mejorar la vida de las personas. Digo, desde ese punto de vista es complicado, desde el punto de vista de la economía, imaginémonos que ingresa maquinaria agrícola que puede contener, que no se hace tampoco ningún tipo de control y puede contener alguna plaga que puede ser perjudicial para los cultivos en la Argentina. Desde el punto de vista económico y de la salud de las personas de esos cultivos, también es preocupante. Y el otro dato preocupante también es el del sector nuestro, el de los productores de esos bienes nuevos. Porque, ¿de qué manera puede la aduana determinar cuál es el valor de esos productos cuando ingresan? ¿Cuál es la base imponible de un producto usado? O sea, el importador va a tributar lo que a él le parezca que tiene que tributar. Y nosotros tenemos que competir contra eso. Entonces, de esos tres puntos de vista, vemos muy, muy complicado este decreto para la industria nacional, por supuesto. Antecedentes también de la década del 70 respecto a, bueno, otra industria, ¿no? Que los barcos que en poco tiempo quedaron obsoletos y abandonados en los puertos, ¿no? Sí, muchas veces el equipamiento es obsoleto, pero también muchas veces el equipamiento es obsoleto para otras tecnologías, están haciendo un cambio tecnológico. Imagínatelo de esta manera, por ahí es gráfico como ejemplo. Brasil produce maquinaria agrícola. Esa maquinaria agrícola que puede ser, no estamos hablando ahora de la agrícola, porque solamente como ejemplo. Esa maquinaria la financia con el FIMAE, que es un sistema, es un ente público-privado para la financiación de bienes de capital a largo plazo, siempre y cuando sea industria brasilera, por supuesto, en condiciones muy flexibles. Y nosotros lo que estamos haciendo con este sistema es el cambio tecnológico de otros países, porque estamos permitiendo que otros países puedan comprar bienes nuevos, de mayor productividad, de más tecnología, comprarlo a plazo con un sistema de financiamiento, y nosotros le estamos tomando el usado como en parte de pago. Digo, desde ese punto de vista, no hay política industrial que pueda ser sostenido con régimen de esta manera, ¿no? Sí, esto voy a decir una palabra por ahí no muy académica, pero se puede entender como que sea un apriete para la industria argentina para que baje los costos. A ver, para bajar el costo de la industria, trabajar en los costos. La verdad que esto no es trabajar en los costos. La verdad que cuando vos traes un producto que no sabés lo que va a tributar o que va a tributar lo que quiere el importador que tribute, lo que estás haciendo es dejar todo un sector a la deriva sin ningún tipo de control. Digo, me parece que no es la manera de trabajar los costos. Si hay que trabajar los costos, trabajemos los costos. Pongámonos a trabajar
impositivo, pensemos a pensar qué está pasando, qué distorsiones hay, de qué manera, digo, precios de materiales, digo, empecemos a trabajar los costos en serio, porque si queremos hacer un sistema productivo más eficiente del que tenemos que trabajar encima de donde lo tenemos que trabajar, ¿no? Porque estas son medidas que tienden a romper los sectores, no lo hacen a ser más competitivos. Elio, ¿cómo está? Lo saluda Gabriel Río Malar. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Ustedes ven que el gobierno tenga una política industrial? A ver, es complejo ver una política industrial que toman este tipo de medidas. Es muy difícil ver que esté sostenido sobre ese lado. Es muy difícil poder visualizar este tipo de cosas. Ahora, claramente nosotros tenemos una vocación de dirigentes industriales y como dirigentes industriales tenemos la obligación de gestionar hasta el último minuto. Nuestro deber es gestionar, porque si dejamos de gestionar tenemos que dejar de ser dirigentes, ¿no? ¿Han dialogado con el gobierno al respecto de esto? Sí, claro, siempre dialogamos, siempre tenemos reuniones, siempre le damos nuestro punto de vista, comentamos lo que a nosotros nos parece y los problemas, la problemática que puede traer este tipo de medidas. ¿Y qué respuestas le dieron? No, hay respuestas, pero claramente tuvimos éxito hasta acá. Sí, discúlpeme que se escuchó medio cortada la respuesta, pero entendí que no tuvieron éxito, ¿es verdad? No, digo, claramente en esta gestión no tuvimos ningún tipo de éxito, que el decreto adelante salió en esta semana. Claro. Y previo a esto del CIBU, bueno, también hay una apertura de importaciones ya generalizada, ¿no? Del gobierno de los productos. ¿Esto cómo impactó en la actividad? Sí, los escucho muy mal. ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Sí, pues no hay ningún problema. Más allá del CIBU, de esta eliminación, ya Argentina está transitando una apertura de importaciones prácticamente generalizada. Esto con la actividad de la metalúrgica, ¿cómo influye? Sí, a ver si te escuché bien. No, vos me estás diciendo que estamos frente a una importación frente a lo que venía pasando, sí, claramente. Pero nuestro problema no es competir. Ajá. Nuestro problema es cuando tenemos que competir con reglas de juego diferentes. Si competimos todos con la misma regla del juego, no hay problema. Digo, tenemos que empezar a trabajar en esas cosas, digo. El sistema, las mayores importaciones que estamos teniendo del sector metalúrgico, que es el que a mí me corresponde, vienen generalmente de China. Y son países donde hay una política industrial determinada, donde hay subsidios a las materias primas, donde hay subsidios a las exportaciones. Si nosotros tenemos las mismas reglas del juego, no tenemos ningún problema de competir frente a eso. Ahora, claramente, si las reglas del juego son diferentes y nosotros le damos igual tratamiento, es muy complejo poder seguir adelante. Sí, hay esos. No quiero hacer puntualmente cargarse sobre China, pero hay países que tienen, evidentemente, promoción para las exportaciones, tienen regímenes laborales mucho más favorables también, ¿no? Claro, claramente los sistemas, a ver, el sistema tributario argentino, nosotros hicimos un trabajo donde hicimos una comparación contra los socios de la región, lo que tenemos cerquita, los vecinos, y claramente con los dos países industriales de la América Latina, Brasil y México, y claramente tenemos el doble carga tributaria que ellos, digo, bien, eso es un problema, digo. Ahora, eso lo tenemos en la región. Imagínate con economías mucho más grandes, con economías mucho más poderosas, también desde lo financiero, y tenemos que caer contra China, porque el gran problema hoy es China. Y estamos viendo esa problemática y tenemos que trabajar frente a eso, porque es muy difícil poder competir con China cuando las reglas que tenemos son absolutamente diferentes. Realmente, a ver, digo, si lo sé yo que soy periodista, cuando hablan con el gobierno no es consciente de esa diferencia.
Sí, pero por ahí hay objetivos diferentes. Por ahí el objetivo del gobierno es bajar la inflación. Entonces están entendiendo que un método más fácil para bajar la inflación es avanzar con este tipo de importaciones. Lo que pasa es que podemos llegar a un lugar donde lo barato puede resultar ser caro, porque si no hay mercado es muy complicado, ¿no? Esta política llevaría a un mayor desempleo, ¿no? Porque se cierra una industria, ¿cuántos puestos se pierden por cerrar una industria y abrir una importación? Y claramente cuando los sectores industriales empiezan a no poder competir contra los productos importados, claramente empieza a suceder eso. En nuestro sector se da de manera lenta, Ayer hablando con el secretario de la UOM decía que según sus cálculos en su sector había perdido 2.000 puestos de trabajo en lo que va en este periodo. Realmente esas cifras empiezan a ser alarmantes. Porque esa gente, más allá de ser trabajadores de la industria metalúrgica, también son consumidores de todas las industrias, de todos los productos y también de los productos importados. ¿Cómo está la situación de la maquinaria agrícola? Vimos hace poco la innovación constantemente también, por ejemplo, la empresa Metalfor. ¿Cómo golpea esta medida? Bueno, la maquinaria agrícola junto a las embarcaciones, a la industria naval, junto a la industria de petróleo y la minería son los sectores, y la industria, ¿no? Son los sectores más perjudicados con esta medida del usado. Ahora, claramente, de todos los sectores de la industria metalúrgica, la agroparte y la maquinaria agrícola, acoplados y semidemolques, eran los únicos que estaban traccionando con algún número positivo. Porque el campo es un traccionador en este momento. Ahora, lo único que estaba más o menos traccionando en positivo recibe una medida de esta índole que puede golpearlo, ¿no? Claramente. En otros países de la región, por lo menos, está permitido importar maquinaria usada de cualquier tipo sin este tipo de restricciones, ¿o es una política particular de Argentina? Mira, la verdad que nosotros hicimos estudios comparados. La mayoría de los países que tienen desarrollos industriales no permiten la importación de maquinaria usada, o sí la permiten con mucho tipo de controles. En Argentina no estaba prohibido importar maquinaria usada. Nosotros teníamos 3 listados: un listado de productos que se podían importar libremente, usados, ¿no? Siempre hablando; otro listado que tenía en consulta a la industria nacional; y un tercer listado que estaba prohibido de importar. Si había que hacer verificación con esos listados, nosotros estábamos a disposición para trabajar sobre eso, porque la industria es dinámica. Hay cosas que antes hacía y dejó de hacer, y hay cosas que antes no se hacía y ahora se hacen. Entonces claramente podía traslado de producto de un listado a otro. Pero esto lo que hizo fue una eliminación de más del 70% de los productos que se puede importar libremente de la maquinaria usada. Ese es el problema. Ajá. ¿Y qué perspectivas ven ahora a partir de esta situación? ¿Hay alguna posibilidad de diálogo, de que se revise la medida? ¿O directamente tienen que articular con los recursos que puedan para afrontar? Como les comentaba anteriormente, nuestra obligación es siempre gestionar por el que nos toca ese. Así que seguiremos gestionando y seguiremos mostrando y seguiremos diciendo cuáles son las cosas que nos parece que tienen que cambiar, o cuáles son los productos que tendrían que para nosotros listados. Digo, claramente lo único que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Elio, le agradecemos mucho estos minutos que nos dio y bueno, esperemos que no tenga las consecuencias nefastas que uno se imagina, ¿no? Ojalá que así sea y ojalá que lo podamos transformar. Y estoy siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, compartió este tramo de Ser Industria Radio Elio del Red, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.